Bien, buenas tardes con todos. 3:03 de la tarde del día 30 de mayo del 2025 vamos a llevar a cabo la audiencia programada para el día de hoy. Vamos a ventilar un incidente sobre excepción y proceso de acción planteada por Boluarte Segarra. Ministerio Público, su presentación, por favor. Brevemente, doctora, y todos los datos completos por el chat, por favor. Gracias. Sí, cómo no. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a las defensas presentes y a todos los que se encuentran en esta sala virtual de audiencias por parte del Ministerio Público, la fiscal adjunta provincial Melissa Yosina Angulo Mantilla, del equipo 5 del EFICOP, con los datos ya consignados en el chat. Gracias. Muchas gracias. Defensa técnica de Boluarte Segarra, doctor Vivanco, buenas tardes. Tu acreditación breve nada más, todos los datos completos igualmente en el chat. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes, señorita representante del Ministerio Público y todos los presentes. El letrado Luis Alejandro Vivanco Botelli, identificado con registro del Colegio de Abogados del Callao 5724, defensa técnica del ciudadano Udberto Nicanor Boluarte Segarra. Muchas gracias, doctor. Bien, entiendo que las demás partes, también por favor, para que se acrediten, solamente yo no voy a pasar, no es necesario que intervengan. Solamente para consignar en el acta vuestra presencia. Bien, ¿alguna observación para llevar a cabo la audiencia fiscal? Ninguna, señor magistrado. Doctor Vivanco, ¿alguna observación para llevar a cabo la audiencia? Ninguna, señor magistrado. Bien, voy a dar 10 minutos para que 10 minutos a cada parte para que sustenten sus posiciones, para que sustente la defensa técnica de Boluarte Segarra su posición jurídica. Antes de ello, había un escrito, ¿ya? Un escrito, es el escrito 23277 del 2025, de 5 folios. Doctor Vivanco, para que presente su escrito, ¿de qué se trata? 30 segundos. Y para que se corra, un momento, por favor, doctor Vivanco, para que se corra traslado a la fiscal, ¿ya? ¿Qué se corrió traslado especialista? Por favor, sí, informa. conforme, doctor. Doctor Angulo, ¿ya recibió el escrito? Sí, señor magistrado, lo tengo el escrito. Ya, ¿hace qué tiempo lo ha recibido, doctora? Solamente para tener una idea. ¿Hace qué tiempo lo ha recibido? Lo he recibido hace aproximadamente media hora. Bien, bien, bien. Doctor Vivanco, para que presente panorámicamente este escrito, nada más. Adelante. ¿Cómo no, señor magistrado? Nosotros hemos presentado un escrito a través del cual estamos solicitando y fundamentando una pretensión alternativa a nuestra excepción de improcedencia de acción, toda vez que esta fue planteada sobre la base fáctica que utilizó el Ministerio Público para articular la imputación. Sin embargo, desde la perspectiva de la defensa y en aplicación del artículo 103 de la Constitución, consideramos que hay un argumento adicional que abona a la atipicidad de la conducta y en ese sentido se está planteando la pretensión. Muy bien, doctor Vivanco. Bien. Señor juez, si me permite, por favor. favor. Sí, gracias. Me gustaría, señor magistrado, como representante del Ministerio Público, que si bien hemos revisado el documento que ha hecho mención la defensa del investigado Boluarte Segarra, no obstante, cuando alude a una pretensión alternativa en el marco de esta excepción y procedencia de acción, ¿cuál es la base legal para que el abogado realice una pretensión alternativa en este medio técnico de defensa? Bien. Si no, en todo caso, que no se tenga en ese sentido por admitido esta pretensión alternativa. Bien, vamos a hacer lo siguiente. El doctor Vivanco va a sustentar su pedido con lo que corresponde este escrito, y usted absolverá lo que plantee el doctor Vivanco. Primero lo escuchamos, ¿le parece? 10 minutos para cada parte. ¿Le parece bien, doctor Vivanco? Doctor Vivanco. Sí, señor magistrado. En una sola intervención voy a exponer por eso, 10 minutos. para hacerlo sintético. Sí, correcto. 10 minutos, ¿está bien? Sí, es suficiente. Espero emplear menos. 10 minutos, ¿ya? Bien. Correcto. Adelante, doctor Vivanco, lo escucho. Usted no usó la palabra. Señor magistrado, nuestra parte ha deducido una excepción de improcedencia de acción
sobre la base de un supuesto de atipicidad relativa, concretamente con relación al delito de organización criminal, ¿no? Hay que delimitar el ámbito de la excepción de improcedencia de acción. Como ya no es ajeno a las partes, conforme al tracto procesal en este caso, el día 7 de agosto del año pasado se formalizó una investigación preparatoria en contra de mi patrocinado, en el marco de la cual se le han imputado 5 hechos, el delito de organización criminal y accesoriamente vinculados a la organización criminal, el delito de cohecho activo genérico y el delito de tráfico de influencias. Ambos delitos en los 4 primeros hechos y en el 5º hecho únicamente el de tráfico de influencias. Es así, señor magistrado, que con posterioridad a la emisión de esta disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria, el día 9 de agosto concretamente, se emitió la ley 32.108. Esta ley, en puridad, lo que hacía era modificar aspectos típicos estructurales del delito de organización criminal. Entre los más destacados, por ejemplo, incluía el elemento estructural un grupo complejo de estructura desarrollada. En segundo lugar, capacidad operativa que exige un elemento de personal de 2 o más personas, el elemento temporal relativo a la permanencia de la organización, el elemento funcional relativo al reparto de roles y un elemento teleológico referido a la comisión de delitos sancionados con pena privativa de la libertad mayor de 6 años y a la finalidad de tener control de la cadena de valor en una economía de mercado ilegal. Esos fueron los términos de la ley 32.108. Adicionalmente a ello, con posterioridad, como también es de conocimiento de todas las partes, el día 19 de octubre de 2024 se emite una segunda ley que introduce una nueva modificación al delito de organización criminal, y es la ley 32.138. Nuestra excepción, señor magistrado, está sustentada, o estaba sustentada, precisamente en una tipicidad relativa vinculada a la ley 32.138. ¿Por qué? Porque esa es la base fáctica que ha tomado la Fiscalía. La Fiscalía ha adecuado la imputación y ahora toma como referencia la ley 32.138. Por eso es que la excepción tiene que circunscribirse, por lo menos prima facie, al marco fáctico que la Fiscalía ha introducido. Y con relación a esta ley, señor magistrado, nosotros hemos observado 2 datos concretos para circunscribir el debate en 2 puntos. Concretamente, que conforme a la imputación no concurre el elemento teleológico con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de índole material. Porque conforme a la imputación, en la finalidad de esta organización criminal sería la constitución de un partido político. Primer cuestionamiento, atipicidad relativa. Segundo cuestionamiento, que no concurre en la imputación, es decir, no se ha imputado de manera concreta a mi patrocinado, ni tampoco a todos los miembros de la organización, un delito que sea sancionado con una pena igual o mayor a 5 años de pena privativa de la libertad en su extremo mínimo, puesto que los delitos que he señalado, cohecho activo genérico y tráfico de influencias, no llegan a esa barrera. Esos son los argumentos sobre la base de los cuales se planteó la excepción de improcedencia de acción. Sin embargo, señor magistrado, conforme a los argumentos que nosotros hemos presentado y que nuestra parte incluso
corrió traslado oportunamente al Ministerio Público el día de hoy a través de un escrito presentado por la mesa de parte de correo electrónico, es que en aplicación estricta del principio de aplicación de leyes penales en el tiempo y el artículo 103 de la Constitución Política del Estado, la ley que debe aplicarse al presente caso es la ley 32.108. ¿Qué es lo que pasa en términos de aplicación de ley penal en el tiempo, en este caso, señor magistrado? En este caso concurren 3 normas. Una primera norma que estaba vigente al momento en el que se formaliza la investigación preparatoria. Una segunda norma que se emite con posterioridad que modifica el tipo penal de organización criminal. Y finalmente una tercera norma que vuelve a modificar, ¿no es cierto?, una segunda modificación al tipo de organización criminal. Una primera ley, una ley intermedia y una tercera ley que al día de hoy se encuentra vigente. ¿Qué es lo que dice el principio de aplicación de leyes penales en el tiempo? Que cuando hay un concurso de normas en el tiempo, como en este caso, se debe aplicar la que es más favorable al reo. Ese es el principio. Ya sea la primera, la intermedia, la vigente, o incluso, si hubiera un supuesto negado, una ley penal temporal, incluso si fuera una ley temporal. Y en ese contexto, nosotros consideramos que la norma más favorable a mi patrocinado es la ley 32.108. Y en este caso concreto, el argumento que sostiene la tipicidad es que a la imputación no concurren los elementos estructurales, teleológicos del delito de organización criminal. No estamos frente a una estructura o un grupo complejo de estructura desarrollada. No se ve, no se distingue una capacidad operativa que exija un elemento personal de 2 o más personas, el elemento temporal relativo a la permanencia de la organización, un elemento funcional relativo al reparto de roles, y sobre todo, y el argumento más importante, es que no hay un delito, un elemento teleológico referido a la comisión de un delito sancionado con pena privativa de libertad mayor a 6 años y a la finalidad de tener control de una cadena de valor en una economía de mercado ilegal. En ese sentido, señor magistrado, consideramos que en aplicación de la ley 32.108, ley intermedia más favorable al reo, nuestra excepción debe ser amparada, debe ser declarada fundada y se debe disponer el archivo de la imputación contra mi patrocinado en el extremo específico del delito de organización criminal. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con el Ministerio Público. Pero antes de ello, solamente para que me precise, doctor Vivanco, 2 cuestiones para facilitar el contradictorio. Lo primero, para que me precise por qué la 32.108 sería más favorable dentro del elenco de normas, 1, para que me precise eso, doctor. Y lo segundo, por qué en este caso es atípico, respecto a los delitos fines que había indicado. Nada más, doctor, para anotar. Adelante. No le escucho, doctor, para que aperture su audio. Perdón, porque la ley 32.108 establece una valla en términos penológicos más alta con relación a la ley 32.138. En la primera,
¿no es cierto?, estamos hablando de delitos de pena privativa de la libertad mayor de 6 años. Y en la segunda se establece una barrera de 5 años. Es decir, la barrera más alta evidentemente favorece a mi patrocinado en términos de imputación y tipicidad. Ese sería el argumento por el cual, ¿no es cierto?, se aplica, y el argumento que sostiene la tipicidad. Había una pregunta adicional, perdóneme. El otro punto, ¿por qué en el caso específico sería típica del delito? Me parece que usted incidió en el tema de los delitos fines. Nada más, solamente para que me precise. Porque al imputar organización criminal, se han delimitado 5 hechos en el marco de los cuales a mi patrocinado se le ha imputado cohecho activo genérico y tráfico de influencias. Y esos delitos no superan el estándar de los 6 años que ha sido establecido en la ley 32.108. Muchas gracias. Bien, Ministerio Público. Gracias, señor juez. Solicitamos ante su judicatura que se declare infundado en todo el extremo la excepción de improcedencia de acción planteada por los siguientes fundamentos. En principio, vamos a cuestionar esta figura ficticia que ha creado la defensa del la defensa del señor Boluarte Segarra relacionado a la pretensión alternativa dentro de una excepción de improcedencia de acción. Creemos que lo que nos está trayendo el abogado requiriente es o que la atipicidad se resuelve en base a la ley 32.138 o a la ley 32.108. Sin embargo, nos llama mucho la atención, señor magistrado, por cuanto ya para este caso concreto de la presunta organización criminal que estaría liderada presuntamente por Nicanor Boluarte Segarra, ya ha sido objeto incluso de pronunciamiento por parte de la Quinta Sala Penal de Apelaciones, la misma que ha sido objeto de conformidad, y ha dicho esta sala de alzada que la ley aplicable es la ley 32.138. Y eso basándose en el recurso de casación 453-2022 nacional, el caso Orellana. Asimismo, hay que indicar, señor magistrado, que ya esta investigación seguida en la carpeta fiscal 7-2024, la que nos convoca en esta excepción de improcedencia de acción, ya ha sido totalmente adecuada en los elementos típicos. Y eso claramente lo ha podido advertir la defensa a través de la disposición fiscal número 30, de fecha, permítame, señor magistrado, de fecha 3 de enero del 2025, que ha sido debidamente notificada a todas las defensas el 10 de enero del 2025. Los mismos argumentos que nos ha llevado, recordará usted, señor magistrado, a una declinatoria de competencia por parte del propio Nicanor Boluarte Segarra, los está trayendo ahora nuevamente el abogado, pero con una figura distinta, utilizando, forzando un medio técnico de defensa como es la excepción de improcedencia de acción. Entonces, ya el debate para este caso concreto está superado, que la ley aplicable no es la ley 32.108, e inclusive la Quinta Sala Penal de Apelaciones ha dejado de lado el principio de favorabilidad que está insinuando la defensa del hoy requiriente. Y nuevamente repetimos, la ley aplicable ya es de recibo, que es la ley 32.138, lo cual ha sido objeto de conformidad por el propio abogado hoy peticionante. Y, señor magistrado, si nos vamos a la ley 32.138, básicamente, y de acuerdo a esta disposición fiscal 30 del 3 de enero del 2025, que también ha sido noticiada a su juzgado con el oficio sin número -2025-EFICOP de fecha 3 de enero del 2025, ya nosotros podemos advertir que claramente esta presunta organización criminal cumple cada uno de los cánones típicos de esta ley 32.138. En principio, tenemos que los delitos fines, si bien es cierto, son delitos contra la administración pública, pero dentro de esta gama de delitos tenemos el delito de cohecho pasivo propio, cuya pena es igual y mayor a 5 años. Es decir,
dentro de los delitos fines, cumplimos lo que establece y lo que exige la ley 32.138. Y si vamos a analizar en base a un principio de legalidad, quisiéramos saber en qué parte de la norma se exige que todos los miembros de la organización criminal deban de cumplir todos estos delitos fines. No hay un solo extremo de la ley que mencione ello. Entonces, señor magistrado, en base a un principio de legalidad, es claro, esta organización criminal, en base a la ley 32.138, que se le imputa a Nicanor Boluarte Segarra, de acuerdo al folio 38 de la disposición fiscal número 30, que he hecho mención, definitivamente nos circunscribe a esta agrupación de 3 a más personas, específicamente 24 personas que se han interrelacionado, se han organizado en base a una estructura compleja. Estamos hablando de una organización criminal de tipología regional, que ya es bastante conocido cómo es que han ido operando. Pero en la progresividad de la investigación se ha advertido que dentro de estos delitos fines está un delito que calza como o de acuerdo a las exigencias de la ley 32.138. La misma que exige que esta finalidad o el elemento teleológico de la organización criminal no necesariamente sea de índole económico, sino también de orden material, como en este caso son fines políticos, que para alcanzar estos fines políticos, a través de la instrumentalización del partido político hoy inscrito, Ciudadanos por el Perú, es que se han cometido diversos delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, en ese sentido, señor magistrado, consideramos pues que no existe argumento alguno que dé la fundabilidad de una excepción de improcedencia de acción. Gracias. Bien, algunos temas para ir a la segunda ronda, ¿eh? El primer tema tiene que ver acerca de si este planteamiento por la defensa técnica es un planteamiento nuevo o es más de lo mismo de lo que ya se discutió en la declinatoria parcial de competencia, ¿ya? Eso quisiera que se me aclare. ¿Por qué? Porque Fiscalía ha introducido el argumento que este pedido, en el fondo, es algo que ya planteó en esta declinatoria parcial de competencia. Entonces, dirán respecto a este punto si es así o no es así, ¿no? El segundo tema, y es lo que tiene que ver con la aplicación de la ley, con la aplicación de la ley 32.138 que reclama la ley, ¿no? Entonces, el argumento que introduce la Fiscalía es que no debe aplicarse la 32.108, sino la 32.138, porque la propia Sala Superior ya fijó este criterio recogiendo lo establecido en una casación de Orellana, ¿no? Entonces, el tema a centrar es la siguiente. Debe cumplirse con lo que debe seguirse este planteamiento que ha hecho la Sala. Es así, la Sala ya definió este tema, que debe ser la 32.138 y no la 32.108. Entonces, la pregunta es, ¿esto es así o no? ¿Debe seguirse este criterio ya fijado por la Sala o se puede dar el viraje hacia la 32.108 bajo el criterio bajo el principio de favorabilidad, ¿no? A propósito de la aplicación de la 32.108. 32.138, ¿no? La última. Lo tercero es si la valla, ¿no? Si la valla de los 5 años o de los 6 años, ¿no? Vamos a poner, o si la valla en general, porque todavía está en discusión, ¿qué ley aplicamos, no? Si la valla debe hacerse en función de delitos que se imputen a todos los investigados o basta que se cumpla esa condición en algunos de los investigados, ¿no? Eso es lo que ha planteado la
la Fiscalía. Entonces, es decir, el tema de los delitos fines se evalúa en función de cada uno de los investigados de manera aislada o en función de toda la organización, de la presunta organización criminal, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera que se me esclarezca, ¿no? O sea, ¿debo seguir eso o no? Sobre la valla. ¿Debe cumplirse en cada investigado o basta que se identifique en la presunta organización criminal en su conjunto, ¿no? Porque al parecer lo que la defensa está planteando es que en su caso no se le imputan delitos que no superan la valla. La pregunta es, ¿solamente cabe evaluar la situación jurídica del investigado o de toda la presunta organización criminal, ¿no? El cuarto punto tiene que ver con el otro tema, esto de la pretensión principal y alternativa. Entonces quisiera saber, ¿no? ¿Cuál es la pretensión principal y alternativa de manera concreta, ¿no? Las pretensiones, porque hay una pretensión, al parecer, principal, porque sale una alternativa, y si es viable, lo primero que si es viable, del modo que lo está planteando la defensa, y en este caso, previamente hay que definir cuál es la pretensión principal y cuál sería la alternativa. Lo segundo, hay que definir si se puede plantear de esa manera la pretensión, ¿no? Y tercero, bajo la lógica de la alternatividad, ¿no? Entonces, la alternatividad, ¿cómo se define la alternatividad? ¿Quién va a decidir la alternatividad? ¿Quién lo plantea? ¿O el juez cuando resuelve? Es decir, dos pretensiones, el juez va a seleccionar qué pretensión resuelve. O sea, eso quisiera que se me esclarezca, ¿ya? Bien, vamos a la segunda ronda. Consulto, doctor Vivanco. ¿Podemos ir a la segunda ronda? Requiere unos minutos. Doctora Angulo. Doctor Vivanco. Inmediatamente, señor magistrado. Doctor Angulo. De la misma forma. Adelante, doctor Vivanco. Muchas gracias. En primer lugar, señor magistrado, con relación al tema de la declinatoria de la competencia, ese es un incidente en el cual se ha discutido cuestiones competenciales, de asunción de competencia. La excepción de improcedencia de acción tiene un objeto específico distinto. Acá estamos planteando una cuestión referida a la verificación de la subsunción típica del delito de organización criminal. Lo segundo es que se ha fijado, ¿no? Se ha fijado un planteamiento que debe seguirse, ¿no? O no, ¿no? Debe seguirse o no. Y en ese sentido, el magistrado no está amarrado, obligado a seguir el lineamiento, salvo que sea pues un precedente vinculante, y aún así, en ejercicio de su independencia jurisdiccional, podría apartarse ese criterio recurriendo, evidentemente, a un caso concreto de la mano de una motivación reforzada. Y debo yo, además, añadir en esa línea que su propio despacho, en el marco del incidente de prisión preventiva que se discutió el año pasado, llegó a la conclusión que la ley más favorable en este caso era la 32.108. Entonces hay un criterio formado por el despacho que creo yo debe seguirse, debe defenderse e incluso podría apartarse del criterio de la sala con las características de motivación que le he indicado. Y en ese sentido, el debate está amparado por el artículo 103 de la Constitución. El tercer argumento sobre el tema de si la imputación involucra a uno o a todos, nuestra parte es del planteamiento que se tiene que imputar a todos, con mayor razón a mi patrocinado, que es indicado como líder.
Entonces, si el líder no está imputado por esos delitos, entonces no se verifica, pues, o menos aún, se verifica la imputación. Con relación a la pretensión, nuestra pretensión, señor magistrado, desde una perspectiva procesal estricta, es el haber introducido argumentos complementarios a la pretensión planteada en el escrito de excepción de improcedencia de acción. No hay pretensiones contrapuestas. Quizás el término procesal podría invitar a error o puede haber sido mal utilizado por nuestra parte, pero en puridad lo que hace es A ver, doctor, discúlpeme que le interrumpa. Sí. Sí, quisiera que esos datos, discúlpeme que le he interrumpido en verdad, ya no suelo interrumpir, por favor precíseme ese tema. O sea, si usted me está planteando una alternativa, debe haber una principal y una alternativa. Si es otro el contenido, por favor, precíseme, por favor. Lo voy a escuchar. Gracias. Adelante, doctor. En este caso, la pretensión es que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción. Lo que nosotros hemos hecho, o mi parte ha hecho, es introducir nuevos argumentos sobre la base de la posibilidad de introducir una pretensión alternativa. Esto aplica en el ejercicio de la acción, es una figura del derecho procesal civil, artículo 87, que es trasladable, se puede aplicar supletoriamente, incluso el artículo 349, numeral 3, faculta al Ministerio Público a formular pretensiones alternativas, pero en este caso, bajo el título, ¿no es cierto?, de pretensión alternativa, lo que se ha hecho es introducir un argumento adicional al debate. No tenemos dos posturas contrapuestas, sino que se declare fundado, ¿no es cierto?, sobre la base del nuevo argumento que se ha introducido. Ese es el sentido. A ver, solamente para anotar bien lo que usted ha planteado, en realidad está planteando un solo pedido, solamente está adicionando argumentos, ¿correcto? Es correcto. Bien. Sí, es correcto. Adelante. ¿Puede agregar algo más? Bueno, finalmente hubo un cuestionamiento, así es que era posible o no era posible. Y yo, como le decía, hay que recurrir como base, ¿no?, normativa de legitimidad al artículo 103 de la Constitución, el artículo 349.3 del Código, el artículo 87 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, que se interpreta en virtud del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, y creo yo que en interpretación sistemática de las normas referidas es posible introducir un nuevo argumento, ¿no es cierto?, a nuestra pretensión de atipicidad. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vivanco. Doctora Angulo, adelante, le escucho. Gracias, señor juez. Respecto al primer punto controvertido, si los argumentos que nos ha traído la defensa para la excepción de improcedencia de acción son o no en puridad los mismos que lo que hemos ya debatido previamente en la declinatoria parcial de competencia. Para esta fiscalía son los mismos argumentos. Lo que nos ha respondido el abogado defensor es una suerte de diferencia conceptual entre una declinatoria de competencia y una excepción de improcedencia de acción. Pero en esencia, si nosotros nos vamos y analizamos lo que ha sido objeto de debate en la declinatoria parcial de competencia, vamos a advertir que es exactamente lo mismo, con la única diferencia que aquí nos están introduciendo en una figura ficticia de alternatividad que se aplique o la 32.138 o por principio de favorabilidad la 32.108, que conforme ya he indicado en mi primera intervención, ese debate ya está superado. Respecto al segundo punto, si debe seguir su judicatura ya los pronunciamientos de la Sala Superior que ha hecho eco de los pronunciamientos a su vez de la Corte Suprema. Y en esencia, señor magistrado, nos sorprende ampliamente la respuesta que nos ha dado la defensa de Nicanor Boluarte Segarra, porque recordaremos que cuando en prisión preventiva, en esta medida, nosotros discutíamos el control difuso e indicábamos también esa autonomía jurisdiccional que tenía el juez
cuando no estamos frente a criterios vinculantes, la defensa inmediatamente nos decía o contraponía de que la judicatura o los órganos jurisdiccionales de instancia tenían obligatoriamente, sean o no vinculantes, que acatar los pronunciamientos superiores que estén relacionados al caso. ¿Qué más aún cuando tenemos un pronunciamiento de la Quinta Sala Penal de Apelaciones que ya nos ha delimitado que para el caso de Nicanor Boluarte Segarra respecto a este delito de organización criminal, la ley aplicable es la 32.138. Y en mérito a ello es que esta Fiscalía, respetuosa de estos pronunciamientos jurisdiccionales, es que ha adecuado el caso a la ley 32.138. Entonces, señor magistrado, no se puede pues utilizar las figuras o los argumentos a conveniencia. Respecto al punto controvertido tercero, sobre la valla de estos 5 años de la pena en los delitos, si debe esta penología ser transversal para todos los delitos de todos los investigados, o es que se tiene que analizar como una unidad de la organización criminal. Y nuestra respuesta va en torno a lo último. Hay que analizar la organización criminal conforme lo que es una unidad de 3 o más personas que de manera concertada cometen delitos y que tienen una repartición de roles cuyos delitos están sancionados con una pena de igual a 5 años a más. No nos exige por un principio de legalidad, o al menos esta Fiscalía no advierte en ningún apartado de esta ley 32.138, que todos los investigados, todos los involucrados en el delito de organización criminal tienen que cometer necesariamente estos delitos que forman parte del catálogo de los delitos innominados en base a la pena de igual o más de 5 años. Y menos aún nos indica que necesariamente el líder tiene que cumplir o tiene que ser imputado por uno de estos delitos, conforme nos lo ha deslizado la defensa. En el cuarto punto, sobre la pretensión principal o alternativa, nuevamente ya, bueno, la defensa ha aceptado que ha sido un error plantearlo de esa forma. En todo caso, lo idóneo, al ser una sola petición, entendemos, porque es lo que solicita es que se declare fundada su excepción de procedencia de elección, entonces se entiende que es su única pretensión. El escrito último que he presentado también se entiende que sería una suerte de integración. Eso sería, señor magistrado, todo por cuanto nuestra parte. Gracias. Bien, muchas gracias tanto al doctor Vivanco como a la doctora Angulo por sus intervenciones. ¿Va a agregar algo nuevo, doctor Vivanco, para cerrar? Adelante. Si me lo permite, acotar algo en menos de 30 segundos. Sí, por supuesto, 1 minuto le voy a dar. Adelante. Muchas gracias. Nuestra parte quiere que no es de recibo para nuestra parte la información vinculada que la sala ya se pronunció sobre la ley 32.138, porque la sala no ha llevado a cabo un juicio de subsunción. Entonces, en este caso concreto, estamos discutiendo la subsunción. Y para nuestra parte, la ley aplicable es la 32.108. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Fiscal va a responder eso? Señor magistrado, si nosotros revisamos exhaustivamente los 2 pronunciamientos que ha tenido la Quinta Sala Penal de vuestra Corte Nacional, vamos a advertir que ha delimitado que la ley aplicable es la 32.138, rechazando más bien que para una medida de prisión preventiva se tiene que realizar un control difuso. Muchas gracias. Mi agradecimiento tanto al doctor Vivanco por vuestra intervención, mi agradecimiento también a la doctora Angulo, y también me agradezco a las partes que han estado presentes en esta audiencia. Señor juez. Sí, doctor, dígame. La Procuraduría quisiera ejecutar el derecho a la última palabra ante esta sección de procedencia de acción. La última palabra, doctor. Doctor, yo El artículo 95 he discutido. El derecho a la última palabra, señor juez, ante excepciones que puedan dar. Del diputado, doctor. No. Voy a dar 1 minuto, doctor. 2 minutos lo voy a dar, para que yo lo que crea conveniente, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias, señor ¿Va a juez. reiterar lo mismo en la Fiscalía? No, para nada.
Para Ya. nada, Cierra simplemente nomás, por creemos favor. de que... Te voy a invitar al doctor Vivanco, que ese era el caso. Ya, pero 2 minutos nada más, por favor. Perfecto, señor juez, muchas gracias. Creemos que existe otra arista de evaluación de esta sección de procedencia de acción. En opinión de la Procuraduría, esta sección de procedencia de acción ha hecho un análisis parcial de la herramienta procesal de sección de procedencia de acción. El artículo 6 establece que se evalúa que el hecho no constituya delito. Todos sabemos que se parten de los hechos imputados. Se toma en cuenta relativamente la calificación jurídica porque esta puede ser cambiante durante todo el proceso. ¿Por qué me refiero a eso, señor juez? Porque independientemente de la ley que se requiera utilizar, el cuestionamiento de fondo es que no existe el tema del delito más allá de los 5 o superior de los 6 años. Basta que no concurra un elemento respecto a la organización criminal para que se active el delito de 317B, banda criminal, que es una modalidad dentro del injusto de la organización criminal, así lo establecía el Acuerdo Plenario 8/2019. ¿Qué incidencia tiene esto? De que la sección de improcedencia de acción también tiene que considerar que estos hechos no sean subsumibles en el delito de banda criminal, porque, insisto, el efecto de esta herramienta de sección es sobreseer el proceso definitivamente. Sin embargo, no se hace en esta sección de procedencia de acción ningún análisis respecto al posible delito que pudiera subsumirse en banda criminal. Si en el caso o supuesto su judicatura pudiera darle la razón de que no existe organización criminal y por ello te sobresee el proceso, ¿podría el Ministerio Público acaso iniciar una investigación por banda criminal bajo los mismos hechos? Seguramente más adelante tendríamos el argumento de defensa de que se está violentando el principio de ne bis in idem, porque al final banda criminal y organización criminal dependen del mismo bien jurídico tutelado. He ahí un argumento más de la posición de la Procuraduría. Esta sección de procedencia de acción ha evaluado hechos correspondientes a un solo delito imputado. No se ha referido a la banda criminal que opera cuando no se configura un elemento de la organización criminal. Eso hace imposible un pronunciamiento respecto a esta sección de procedencia de acción sobre hecho imputado, no sobre la calificación jurídica que es variable durante todo el íter procesal. Más aún si recién estamos en etapa de investigación preparatoria. Y rescato lo que dijo el doctor Luis Vivanco, no estamos en cuestiones de competencia, porque si en todo caso no concurre un elemento objetivo del tipo de organización criminal y estamos en banda, las cuestiones de competencia no se discuten en esta audiencia, sino en otra audiencia. Eso es todo. Doctor Vivanco, ¿va a replicar algo sobre lo que ha dicho el procurador para cerrar? Hacer simplemente para que quede en el registro que se ha expresado un absoluto desconocimiento sobre los aspectos típicos del delito de banda criminal. A ver, Y doctor únicamente, Vivanco, usted es un jurista, no califique, doctor. Yo sé que puede utilizar el término. lo voy a decir de otra manera. La intervención no ha hecho alusión a ningún elemento de la tipicidad del delito de banda criminal, con lo cual la posibilidad de reconducir este caso a un delito de banda criminal es absolutamente imposible. Y me voy a remitir al Acuerdo Plenario 8/2019 y al Acuerdo Plenario 10/2019, que en extenso nos dicen cómo funciona el delito de banda criminal de una perspectiva típica y cómo es que este está circunscrito a ámbitos de criminalidad violenta, por ejemplo. Es lo único que tengo que decir. Muchas gracias, señor magistrado. Bien. Bien, ya he escuchado las partes. Creo que la última parte simplemente es si se puede reconducir o no. Pero es la idea central. El procurador dice, podría reconducirse a banda criminal. El doctor Vivanco ha señalado que no es posible porque no se cumplen las exigencias del acuerdo penal. Creo que ese ha sido el planteamiento. Bien, doctores, muchas gracias. Este tema, en verdad, ustedes lo han visto. Va a requerir un mayor análisis porque la situación prácticamente ha cambiado y tenemos nuevos pronunciamientos que tengo que revisar para poder resolver adecuadamente. Comunico a las partes que cerramos el debate y este despacho va a emitir por gabinete la decisión. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas Hasta tardes, luego. magistrado. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos sacando el sombrero marroquino.